le cuentes a los jóvenes, a los más jóvenes. Bueno, ¿cómo fue tu comienzo? Tu formación? O sea, ¿qué te definió, digamos, a comenzar a estudiar música, ¿no? ¿Cómo empecé? Yo soy un privilegiado, eso es lo que les quiero decir a todos. Me considero un privilegiado en este mundo en el que vivimos, en este país, al día de la fecha. Y lo digo porque yo tuve una madre que fue alumna de Alberto Williams, que es uno de los próceres de la música argentina, que fue alumna de piano de él y que sacó medalla de oro en el conservatorio, en fin, esas cosas que pasaban hace muchísimos años. Y entonces mi madre tocaba el piano en mi casa y cuando yo me iba a dormir, yo tendría 4 o 5 años, tocaba Chopin, ¿no? O sea, yo me iba a dormir muchas veces en mi casa a los 4 o 5 años escuchando Chopin. Eso creo que fue una señal que marcó mi inclinación hacia la música. Por otro lado, mi padre era médico, es decir, con su especialidad, pero a los 40 y tantos años, 40 y muchos años, se le ocurrió que quería hacer una segunda carrera. Entonces se puso a estudiar filosofía. Y como resultado de eso, de esa conjunción de medicina y filosofía, mi casa estaba repleta de libros de todo tipo, y para colmo de bienes, mi padre atendía al gerente o al dueño, digamos, de la imprenta más grande de Buenos Aires. Entonces venía todas las semanas con un cargamento imposible de libros y los tiraba todos arriba de la mesa y me decía, a ver, fíjate si hay algo que te interese. Eso ocurría periódicamente y más o menos yo tenía 12, 13, 14, 15 años. Por eso digo que soy un privilegiado, porque mirando hacia atrás me parece una circunstancia muy peculiar. Eso es lo que respecta al ámbito familiar. Y en cuanto al ámbito general, yo creo que yo siempre fui una especie de Benjamín, digamos así, o de cadete de los mandados, ¿no? En los grupos de amigos y de compositores que me rodeaban. Yo siempre estaba junto a compositores y músicos más grandes, y siempre entonces me utilizaban a mí para llevar esto para acá, esto para allá, cargar esto, hacer de plomo, en fin, todas las tareas que los hombres grandes no querían hacer, las tenía que hacer yo. Pero eso me permitió estar en contacto con críticos musicales y entregarles gacetillas de conciertos que organizábamos con nuestro grupo a los 16, 17 años. Entonces, fue algo realmente muy ventajoso. Y además creo que viví en una situación de la Argentina en una época, tal vez nunca se puede decir la última, ¿no? Pero a la luz de todo lo que siguió después, el último momento en el que muchos en este país pensamos que la Argentina estaba un poco lejos de aquello que nos parecía, no sé si modelo, pero que tenía muchas cosas para incorporar. Creo que fue el último momento, que fue la década del 60. En la década del 60 yo tenía 18, 19, 20 años. Y en ese momento todavía parecía que no estaba tan lejos ese lugar al que queríamos llegar. Después las cosas nos demostraron, para bien y para mal, que en realidad las cosas que estaban pasando en la política y la política cultural diferían de aquello que habíamos vivido en la década del 60. En fin, este es un tema muy complejo, realmente muy complejo, muy extenso, que podemos discutirlo en otra conversación con Julio o en otras jornadas. Mi formación musical está muy relacionada con eso. Yo tuve una oportunidad extraordinaria en mi vida, que fue lo que se llamó la beca para compositores jóvenes del Instituto Torcuato Di Tella, que fue una institución típica de aquel momento, propia de una situación que se llamaba la Alianza para el Progreso, que impulsaban por supuesto los Estados Unidos en la década del 60. Esos profesores que venían a Buenos Aires en el Instituto Di Tella nos daban a los jóvenes la oportunidad de estar 2 años becados, con $200 por mes, que en ese momento era mucho dinero, asistiendo a los cursos que daba Messiaen, que daba Dalla Piccola, que daba, bueno, ya dije, Luigi Nono, que fue muy trascendente, Aaron Copland, en fin, todo un grupo de figuras que venían a Buenos Aires por la decisión de Ginastera. Decisión de Ginastera que muchas veces estaba asesorado por otro colega mío, lamentablemente fallecido hace poco, que era Gerardo Gandini, que era él, también a veces en conversaciones conmigo, venía algún día Gerardo y me decía,
y viste, ¿escuchaste tal obra de fulano? ¿Te parece que puede valer la pena traerlo a Ditela? Sí, sí, y yo le decía, yo tenía 21 años, 22 años, era un niño, y por supuesto yo le decía, sí, fantástico, Xenakis decía Ginastera, sí, sí, él iba y le decía a Ginastera, que era un hombre muy formal, muy aplomado, muy sensato, pero confiaba en Gandini. En mí no tanto porque yo era demasiado chico para tenerle confianza, pero con Gerardo tenía otro tipo de relación, en un alumno privado de él, en fin, era otro tipo de relación. Entonces iba a Gerardo y le sugirió a Xenakis, por ejemplo. Y así vino Xenakis, que como digo, cayó al Instituto de Ditela para nosotros en un momento crucial, porque en mi generación, y más que mi generación, los compositores que en ese momento tenían 25 a 30 años, estábamos muy rodeados, yo creo que es la palabra que hay que usar, muy rodeados por toda una música que derivaba de lo que hacía Boulez, de lo que hacía Stockhausen, y en muchos sentidos de lo que hacía Luigi Nono. Es decir, voy a empezar ahora en un tecnicismo, veo que casi todos son alumnos, así que casi todos, lo que se derivaba de, digamos, de lo que sería la música multiserial centroeuropea. Vino Xenakis que yo había escrito un artículo en Francia que fue tremendamente perturbador, que fue la crisis de la música serial. Escribí un artículo que se llamaba La crisis de la música serial en la explosión de la música serial en Europa. Entonces vino él y nos hizo escuchar unas músicas compuestas por él que realmente nos trastornaron de una manera que yo no podría ahora recordar tal vez con la intensidad que merecería, ¿no? Eso por un lado, es decir, nuestro contacto con las grandes figuras. El Ditela fue extraordinariamente importante porque tuvimos contacto con lo que hacían otros compositores latinoamericanos. En mi cohorte, como se dice ahora, que fue la segunda del Ditela, es decir, el Ditela comenzó a becar en el año 63, yo tuve 65-66, o sea, va de a 2 años. Tuvimos compañeros de Chile, compañeros de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de México, o sea, pudimos tomar contacto con una realidad que realmente nos desacomodó en nuestros muchas veces prejuicios, muchas veces certidumbres que comprobábamos cuando entrábamos en contacto con estos compositores de otros países. Y ahí yo creo que fue la primera vez que tomé conciencia de que Latinoamérica no existía, ¿no? Que yo sé que en el momento que lo estoy diciendo ahora, muchos de ustedes les produce una cierta incomodidad, pero yo hace poco escribí, es un pequeño desvío, un artículo que me pidieron de una publicación alemana en homenaje a Oriuna Jaronian y Graciela Parastoay, dos grandes amigos míos de aquella época, con los que discrepo amigablemente en muchas cosas, y escribí un artículo dividido en 2 partes. Latinoamérica no existe y Latinoamérica existe. Es decir, yo creo que en cierto sentido hay algo que divide a todos los países latinoamericanos unos de otros, ¿no? Y hay otros factores que los unen de una manera muy notable. Entonces yo creo que a mí no me gustan en general las simplificaciones, no me gustan en ningún orden, ¿no? Entonces creo que cuando la gente habla de Latinoamérica es como la gente me dice, ¿qué tal Europa? ¿Cómo está todo en Europa? Y Europa no existe, porque Grecia es una realidad, Portugal es otra, Alemania es otra, Francia es otra y así. Y Inglaterra es otra. Bueno, conté un poquito cuál es el background mío, es decir, que viene de 2 vertientes, la familia y un momento del país absolutamente esperanzador, prometedor, para una mejora en todo sentido, en la cultura, por supuesto. El Ditela como hecho fundamental. ¿Y por qué? Me gustaría que comentes sobre todo los más jóvenes, ¿no? Hoy vivimos en la era de Internet, de las comunicaciones y accedemos a muchas cosas de manera muy sencilla, muy inmediata prácticamente, ¿no? Me gustaría que les comentes justamente eso que me habías dicho la otra vez respecto de, por ejemplo, cómo tomaste contacto con Morton Feldman. Es interesante, digo, cómo en ese momento conocían a compositores, a músicos de otros países que, bueno, era muy difícil contactar, ¿sí? Y ciertamente tal vez eran músicos o compositores que en sus propios países eran desconocidos, ¿no? El azar es fundamental, fue en mi vida un hecho fundamental. Yo creo mucho en el azar, pero no en el azar en la composición, por ejemplo, en este momento de mi trayectoria como compositor, vamos a llamarlo, sino que creo en el azar en las circunstancias de la vida que uno lo pone en contacto con cuestiones muy impensadas. Enfrente del Instituto de Ditela, en la calle Florida 936,
estaba algo que se llamaba Biblioteca Lincoln, pero justo enfrente, ni siquiera una diagonal, era una recta que había que cruzar una calle y uno ya estaba en lo que se llamaba la Biblioteca Lincoln, que era ni más ni menos que el servicio cultural en libros y en discos de vinilo, por supuesto, de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, era muy fácil ir y ver que yo tenía mucha curiosidad, como tenía mucha gente de mi generación, una curiosidad enorme, una voracidad por todo lo que pasaba, lo que se hacía afuera, bueno, en mi caso, en La Puna, en La Rioja, y en Nueva York, y en París, y en la China, ¿no? Es decir, teníamos una voluntad una voracidad, sin más que voluntad de saber, una curiosidad. Yo creo que no hay artista que pueda hacerlo sin más curioso, ¿no? Creo que la curiosidad, lo digo siempre en mi clase, que es el paso fundamental. Si ustedes dicen, y bueno, si total, si la biblioteca, sí, ahí está toda la obra completa de Feldman, ¿para qué voy a ir si cualquier internet? ¿Para qué voy a meter en internet si está todo? Cuando lo necesite voy, cuando lo necesite nunca llega, y cuando uno va no es lo que uno creía que es, no está todo no existe, ¿no? Menos en internet. Entonces, yo cruzaba la calle y había un bibliotecario, un tipo inteligente que vive, mayor que yo, por supuesto, todo el mundo era mayor que yo en esa época, que se llamaba Emilio Soler, y lo nombro para recordarlo con mucho afecto. Y yo llegaba y le decía, me muestra por favor, señor, lo que tiene de Charles Ives, me muestra lo que tiene de John Cage, de Morgan Feldman. Y me sacaba unos discos de vinilo, 2 o 3, y yo le decía, no se podrán traer más, y me decía, bueno, y lo cargoseaba hasta que un día me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te doy el catálogo de lo que hay en Estados Unidos, vos me marcás lo que te interesa y yo lo traigo. Y así fue, había un catálogo que se llamaba Schwamm, que era el catálogo que publicaba todos los meses las novedades en vinilo que había de todo tipo. Cuando llegaba el catálogo, yo sabía más o menos la fecha, iba a la biblioteca Lincoln y Emilio me daba el catálogo. Yo iba a mi casa, me quedaba horas marcando página por página con un circulito lo que me interesaba. Lo que me interesaba era Cage, Ives, Feldman, Earl Brown. Y así la biblioteca Lincoln, quizás todavía los tenga, esos vinilos, que fueron sugeridos por un chico de 21 años, que había leído, y acá viene otra cosa muy importante y muy interesante, un libro extraordinario que a mí venía con esa pila de libros que mi padre arrojaba sobre la mesa. Un día mi padre arroja una pila de libros y entonces había un libro colorado, rabioso, de un autor que se llamaba Juan Carlos Paz, y el libro se llamaba Introducción a la música de nuestro tiempo. Era la primera edición, escrita en 1953, 100 años, 50, perdón. Es que me siento como de 100 años hablando de todo esto. Yo empecé a leer ese libro y yo creo que ese fue otro factor, junto con el factor familiar y el factor, digamos, de la primera educación, que a mí me descubrió un mundo que me pareció apasionante y que me seducía de una manera tremenda. Yo quería escuchar todo eso de lo que se hablaba en el libro de Paz. No solamente eso, yo iba a mi padre y le leía párrafos del libro muy terriblemente ácidos y muy destructivos para el establishment, porque Paz era un hombre muy perturbador, y mi padre estaba aterrorizado, ¿no?, de que entre los libros esos de la pila que arrojaba sobre la mesa había incluido ese libro, ¿no? Y me acuerdo de una frase que después fue censurada en la segunda edición del libro, tal vez por el mismo Paz, que decía que los conservatorios eran dignos de una acción insecticida. Paz era muy afecto a ese tipo de afirmaciones, y cuando yo le leí eso a mi padre, por supuesto se realizó fundamentalmente porque yo iba a un conservatorio, el conservatorio que había ido mi madre, que era el Conservatorio Williams, ya conté. Entonces, ese libro para mí fue tremendo, empecé a hurgar en cuánta casa de discos había, hasta que llegó el año 62, estoy volviendo atrás un poco respecto a la pregunta, soy consciente, y hice mi primer viaje a Europa. En ese viaje a Europa tuve también una noción de lo que pasaba en Latinoamérica. Yo ya había escuchado en Buenos Aires las piezas Opus 16 de Schoenberg, que estaban grabadas en un vinilo prensado en la Argentina. Llegué a Viena, que estaba incluido en el viaje, y fui a una casa de discos. Pregunté cuál era la más importante. Yo tenía, en el año 62, tenía 18 años, 19 años. Y fui a una casa de discos y le dije, mira, a mí me interesa saber qué es lo que ustedes tienen grabado de Arnold Schoenberg. Y yo esperaba, por supuesto, que tuvieran una pila, que tuvieran la obra completa, por lo menos.
Y me dijo, ¿de quién? La señora que atendía el negocio, le dije, de Schoenberg, le dije, como diciéndole, uno de ustedes, ¿no? Y me vino con el catálogo y me dijo, joven, fíjese ahí, a lo mejor encuentra algo. Y lo que encontré era Noche Transfigurada, que era una obra que estaba grabada en la Argentina hacía muchísimo tiempo, y no estaban esas piezas Opus 16, mucho más importantes para mí en ese momento de Schoenberg, no estaban grabadas. Gran lección sobre la cultura en general y muchos otros tipos de cuestiones. No me voy a extender ahora en esto porque es larguísimo, ¿no? Pero, en fin, creo que me fui mucho de lo que me preguntaste. Pero no, estamos... Morton Feldman llegó así a la biblioteca Lincoln, enfrente del Ditela, y bueno, un día viene Gandini y me dice, che, fíjate esta partitura, qué rara de este tipo, con pocas notas, todo pianísimo, no suena nada, a ver qué te parece. Y yo miré eso y dije, vamos a pedirle a Emilio que traiga discos con obra de Feldman. Y bueno, entonces así llegó Feldman a Buenos Aires, creo que fue uno de los primeros países del mundo en los que se escuchó la música de Morton Feldman fuera de los Estados Unidos, donde también se le escuchaba poco y nada, incluso hasta el día de hoy. Entonces, son esas cosas raras que pasaban en Buenos Aires en esa época. La gente hacía colas de 2 cuadras para ver películas de Ingmar Bergman, por ejemplo, en la calle Corrientes. En fin, Lacan era un psicoanalista desconocido fuera de Francia, salvo en Buenos Aires, no en toda la Argentina, ¿no? En fin, esa fue es un poco lo que yo puedo decir ahora sobre cómo aterrizó Feldman en Buenos Aires. Bueno, y para darle continuidad un poco a esto de tu formación, una vez que pasás, digamos, por el Instituto de Itela, posteriormente también con una beca vas a estudiar al exterior. Sí. ¿Podés contarnos un poco de...? Sí. Estamos hablando del año, ese es el momento, la beca mía del Ditela fue 65-66. Y a partir de ese momento, en la Argentina, empezaron los primeros gobiernos, los primeros golpes de Estado duros, diría yo. Estamos hablando del año 66, cuando vino el general Onganía, que fue, digamos, una aparición muy problemática para todos nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir nosotros? Nosotros quiere decir, supongo que para todos los que estamos hoy acá, por lo menos. Sí, entonces yo intenté salir del país para seguir estudiando de más afuera. Entonces lo fui a ver a Ginastera y le dije, mire, me quiero ir. Y Ginastera, con su característica practicidad y casi muy, muy pedestre, me dijo, y bueno, vaya a recorrer las embajadas y fíjese dónde dan becas para compositores jóvenes. Así lo hice. O sea, a veces la historia, cuando es un poco antigua, parece misteriosa y llena de recovecos. En este caso no, fue así de simple, ¿no? Y entonces empecé a recorrer embajadas, hasta que un día volví y le dije, mire, estoy muy desalentado porque es muy complicado y me piden esto y lo otro y qué sé yo. Y me dijo, ¿y por qué no va a la embajada de Holanda, que ahí hay un amigo mío que es el agregado cultural, que es compositor? Compositor, agregado cultural, diplomático. Y dije, bueno, esta es la mía. Efectivamente, fui a la embajada de Holanda a ver al señor de Ros, que ya falleció, que era compositor, y ese hombre cuando yo lo voy a ver y le digo que venía de parte de Ginastera, me mira así con una cara de extrañeza que siempre le recuerda y me dice, ¿pero usted por qué quiere ir a Holanda?, me dijo el hombre. Y le dije, mire, en principio lo que me parece, yo había leído un poco antes de ir ahí, por supuesto, le dije, está una cosa que se llama Fundación Gaudeamus, que era una fundación que ya está casi en extinción, por lo menos en los papeles, ahora está en internet y en fin. Y bueno, y así terminé yendo a Holanda, estuve un año estudiando música electrónica, lo que allá en esa época se llamaba música electrónica, ahora electrónica quiere decir otra cosa. Estuve estudiando dirección de orquesta con el director de la Orquesta Sinfónica de Utrecht, que era un tipo muy interesante. Y además eso me permitió hacer un curso increíblemente intenso con Pierre Boulez, de análisis de música del siglo XX y dirección, un curso que me aprendí, creo que lo que no había aprendido en muchos años anteriores, en 20 días en los que se trabajaban 9 horas por día, no sé, era una cosa, yo perdí 5 kilos al terminar ese curso, ¿no? Realmente, ¿no? Si me pesé en una balanza y pesaba 5 kilos menos al final, ¿no? Y después fui a Nueva York, a la Juilliard, porque pedí una beca en la OEA, que me la dieron. Ambas becas eran muy malas, en términos que no permitían cubrir prácticamente mi manutención, eran muy pobres esas becas.
Y fui a Nueva York, estuve en la Lluvia, y estudié con Luciano Berio un año. También podría comentar sobre cómo eran las clases de Berio y todo eso, pero me parece que no viene al caso ahora. Bueno. Y una vez, digamos, completada esa experiencia en la formación, contanos un poco, bueno, justamente los primeros pasos en la docencia, ¿no? Mis primeros pasos en la docencia se originaron en una situación muy concreta y muy fácil de explicar. No tenía para comer. Entonces lo único que podía hacer era dar clase. ¿Clase de qué? De lo único que yo creía que sabía, que era de música. El azar, otra vez, ¿no? Yo había vuelto justamente de Nueva York en el año 71 y no tenía trabajo ni siquiera como docente. Fui a trabajar como empleado administrativo en el Instituto de Itela, donde antes yo había sido un becario, muy bien atendido y demás. Ahí simplemente me contrataron a hora de lástima para hacer algún trabajo administrativo. Y entonces, en un cierto momento, Jorge Zulueta, un pianista que vive afuera hace muchos años, argentino, un día se encontró conmigo y me dijo: mirá, hay un señor de Tucumán que está acá, que está buscando un profesor de historia de la música y de otras materias, no sé si a vos te interesa. Bueno, a mí siempre vamos a decirlo de una manera un poco rebuscada, el no Buenos Aires siempre me interesó mucho. Y me interesó mucho porque mi padre, que era un tipo de una gran curiosidad, tenía pacientes en los lugares más increíbles, en Sanagasta, en La Rioja, en qué sé yo, en lugares insospechados. Y le gustaba mucho viajar y me llevaba a mí por caminos polvorientos que había en esa época. Fue uno de los primeros que fue al lago Huechulafquen, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. O sea, era un tipo muy aventurero de la geografía y de los lugares diferentes. Y entonces cuando yo me encontré con este hombre y me dijo: bueno, pero hay que irse a vivir a Tucumán, le dije: fantástico, yo me voy a vivir a Tucumán. Bueno, así aterricé en mi primer cargo universitario en la Universidad de Tucumán. Era el año 72, yo tenía 28 años, con un miedo espantoso de dar clase, por supuesto. Tenía una especie de machetes, me acuerdo. Y tenía un grupo de alumnas mayores que yo, siempre todo el mundo es mayor que yo, hasta ahora, ¿no? Ahora son menores, que me miraban aterrorizadas, ¿no? Es decir, este chico, ¿qué nos viene a decir, no? Y yo pasé 5 años en Tucumán, 5 años memorables desde un punto de vista, desde todo punto de vista. No solamente me permitió conocer todo el norte argentino, palmo a palmo. Yo todos los fines de semana salía a La Puna, salía para acá, para allá. Bueno, eso era fantástico. Y por otro lado, viví en una época muy crítica que fueron los años 72 al 76, ¿no? Es decir, la época de lo que acá se llama la AAA y la época del golpe de Estado del 76, del 24 de marzo. Yo renuncié porque la situación en Tucumán era el peor lugar del país para vivir, junto con La Plata, yo creo, hasta donde yo sé, y yo renuncié una semana antes del golpe, porque la situación era intolerablemente siniestra, ¿no? Es decir, a mí el jefe del Departamento de Artes un día me llamó a su despacho, esto habrá sido en diciembre del 75, y me dijo con su tono tucumano, cansino y pausado, me dijo: mire, profesor, yo lo llamé porque le quería decir que no se ande metiendo en nada raro. A ver si me aparece un día tirado en un zanjón. Yo escuché eso y, por supuesto, me entró un pánico que hoy es muy difícil de describir para la gente joven y de explicar lo que pasaba en esa época. Estoy contando apenas un mínimo detalle de todo lo que pasaba en Tucumán, que era, en fin, es capítulo para escribir un libro, ¿no? Para escribir un capítulo de un libro o un libro completo. Bueno, la cuestión es que yo ahí renuncié y me fui, me vine a Buenos Aires. Yo trabajaba también en una universidad en ese momento, o había trabajado hasta ese mismo año 75 en la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto. A mí me echaron también de Río Cuarto porque yo protagonicé ahí la llegada de las 3A a la universidad, o sea, lo que se llamaba en esa época la misión Ivanisevic, que era un ministro de educación, vamos a llamarlo. Bueno, echaron a 103 profesores yo era uno de los 103. Bueno, estoy haciendo un poco de memoria y de recuerdos que habría que afinarlos, desde luego,
y ponerlos un poco en otro tipo de contexto. Pero También fuiste docente en Rosario. no, en Rosario no. Fui docente en Santa Fe muchos años, también de ahí me echaron en el año 80, y me reincorporaron con mucha pompa en el año, creo que fue 84, 85, y quiero recordar también un hecho casi cómico, diría yo, ¿no? Yo estaba en el Canadá porque me había ido al Canadá a trabajar porque acá no quería estar, y cuando vino el año 83, lo que se llama hoy día democracia, yo quería volver a la Argentina, no solamente por eso, sino por muchas otras razones, que ahora no vienen al caso. Entonces, tuve en un acto también de arrojo de los que me caracterizaban por esa época, lo llamé por teléfono al rector de la Universidad del Litoral, de donde me habían echado. Simplemente dije, voy a agarrar el teléfono, lo voy a llamar y contarle mi historia, decirle que lo llamo desde el Canadá, a ver si me pueden reincorporar. Lo llamé por teléfono, el señor rector me atendió. Quisiera nombrarlo para recordarlo, Benjamín Stubrin, el padre de algunos diputados que todavía están por ahí. Y este hombre me dice, me escucha y me contesta, me dice, sí, profesor, vuelva, me dice, pero esté atento, me dice, vuelva, pero lo que yo le digo es palabra de político. Por eso lo nombro y lo recuerdo con tanto afecto, ¿no? Yo tomé su palabra de político y volví a la Argentina. Fue también el azar, fue una conjunción de factores. Fue lo que se llamó la primavera alfonsinista, una situación de mi vida privada, mi cansancio con el Canadá, con el frío, con la incomprensión de los alumnos que tenía respecto a ciertas cuestiones con las que yo me chocaba y veía que no podían comprender porque yo venía de una formación distinta, en fin, una serie de cuestiones. Muy bien. Y bueno, ahí recalamos ya año 83, más o menos. Sí. Donde, bueno, es tu vuelta al país, claro, y tomás contacto con la facultad. Efectivamente, también por azar. Un día estoy en Paraná y Corrientes, saliendo del Centro Cultural San Martín, voy a tomar un café en la esquina, que ya no existe más, por supuesto, y estaba la vicedecana de esta facultad en ese momento, normalizadora y demás, y me saluda. Yo me conocía por una cuestión que ahora después, si querés, la explico. Y me dice, ¿qué haces por acá? ¿Vos no estabas en el Canadá? Le digo, sí, pero como era invierno de acá, ¿no? O sea, yo siempre venía en los inviernos. Le digo, no, yo vengo acá en los inviernos. Me dice, mira, justamente estamos buscando un profesor de composición en La Plata. ¿No te interesaría? Y le dije, bueno, déjamelo pensar, voy a ver, qué sé yo. Yo pensaba que había que venirse a vivir a La Plata, tampoco sabía exactamente cuánto duraba el viaje. Me acuerdo que le pregunté a Gandini y me dijo, no, vos te tomás un colectivo, te bajás en Plaza Italia, en un lugar que se llama Plaza Italia, tomás un taxi y después llegás enseguida. Bueno, en esa época se llegaba enseguida, ¿no? No como hoy. Bueno, la cuestión es que así caí acá. O sea, fui miembro del Consejo Académico de la facultad. Quiero recordar al decano normalizador de ese entonces, que era el profesor Rollier, que este auditorio tiene su nombre, un gran tipo. Las reuniones del Consejo Académico en esa época eran realmente maravillosas, y, en fin. Y bueno, así fue la historia. Un poco contanos de la propuesta que vos traías, o sea, respecto de la cátedra de composición, ¿no? La composición siempre se ha enseñado, o hasta ese momento, no siempre no, a partir de la década del 80, del 90 las cosas han cambiado, no en todos los lugares en la Argentina, imitando modelos. Entonces, el primer año era pasacaglia, enseñando procedimientos y modelos. El primer año era pasacaglia, el segundo, pongamos, estoy inventando un poco, ahora tema con variaciones, el tercero rondó, no sé, cualquiera de esas formas, ya estructuras formales más que formas, y el último año era sonata. Y después, si quedaba un poco, al alumno le quedaba algo vivo en su cabeza y en su oído, se hacía un trabajo libre. Bueno, eso a mí me parecía horroroso, absolutamente. Por lo menos yo pensaba que yo no podía someterme nunca a ese tipo de trabajo. Y entonces empecé a hacer algo que se llamaba la composición libre. Entonces yo llegué acá y le dije a la gente, a Rollier y a toda la gente que estaba acá, les dije, mire, yo, si a ustedes les parece, voy a hacer esto y lo otro. Entonces me dijeron, bueno, vamos, probemos. Y
la verdad que fue muy lindo, muy gratificante, como se dice, con conflictos. O sea, yo creo que no existe el profesor ideal ni el alumno ideal. Siempre para el mejor profesor va a haber algún alumno le va a parecer el profesor que es espantoso, y siempre va a haber un profesor para quien el alumno que tiene enfrente es espantoso, y va a venir otro profesor y le va a decir: usted es un genio. Eso es inevitable porque, como dice Paul Ricoeur, hay dos cosas que el hombre no puede aceptar. Una es que se va a morir, y la otra es que no puede ser querido por todo el mundo. Entonces yo ya lo aprendí eso. Entonces es así de simple, ¿no? Y una cosa que me pareció interesante acá cuando llegué, uno de los primeros alumnos que tuve, yo tengo un rosario interminable de anécdotas con los alumnos, muy entretenido, por cierto, creo yo. Y esa historia de anecdotario con los alumnos se inicia con una historia muy breve, que fue cuando acá en este escenario había un piano, y yo daba clase acá a 2 o 3 alumnos que había en el último año de composición. O sea, yo heredé los alumnos que venían del profesor anterior, que había sido Gandini, por supuesto. Entonces venía este alumno y me traía algo que a mí me parecía que no funcionaba, que no iba para ningún lado. En fin, le hacía una crítica, le decía: no, mira, fulano, esto que vos pones acá, pasa esto, hay este problema con este instrumento, con lo otro, esto va a sonar así, no es lo que vos querés, etc. Y entonces así se repetía la situación igual, 2 clases, 3 clases, hasta que vino una famosa 4ª clase en la que yo le volví a decir lo mismo, y él me miró y me dijo: ¿sabés lo que pasa? Que yo lo siento así. Entonces ahí yo le di una respuesta, creo, para él muy molesta en ese momento. Le dije: ¿sabés lo que pasa? Que acá no se viene a sentir. Ahí termina la anécdota. Piénsenlo si tienen ganas, no sé. Bueno, a lo largo, digamos, de todos estos años en la docencia, en la enseñanza de la composición, o sea, ¿cuáles pensás que son los aspectos, digamos, más importantes dentro del proceso de la enseñanza de la composición? O algunos. A mí me parece que si hay algo para lo cual sirve esto que uno hace, que se llama enseñanza de la composición, es que el que uno tiene enfrente se conozca a sí mismo, que es tal vez la tarea más difícil. Bueno, lo digo yo, lo decían los griegos ya, ¿no? Porque los que están acá, muchos alumnos, ya me dirán: ufa, otra vez lo mismo, ¿no? Y efectivamente voy a decir algo que ya lo escucharon. Pero uno, cuando compone un ejercicio, lo que fuera, uno con el tiempo, que es otra temática interesante, la del tiempo, el tiempo pasa, 5 días, 5 minutos, 5 horas, lo mira y siente que eso lo hizo uno. Esto es lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer esto. No me gusta. La verdad es que esto que puedo hacer yo, estoy hablando por el alumno ese, ¿no? No me gusta mucho. Este es el reflejo de lo que soy, porque el trabajo del alumno es un pedazo del cuerpo, de la mano, del oído y de la mente de cada uno de los alumnos. Entonces, muchas veces uno está contento. Uno se mira al espejo y dice: soy hermoso, soy joven, soy simpático, qué inteligente que soy, etc. O uno se mira al espejo y dice: qué porquería, o sea, mi novia se fue con otro, fulano escribió una obra mejor que la mía, todo ese tipo de cosas. Y uno no se gusta a uno mismo. Entonces yo creo que la primera cuestión es que uno empiece a verse uno mismo. Para bien, para mal, eso no es problema, creo yo, del profesor. Otra cuestión es, para decirlo en pocas palabras, un poco pomposas, ampliar los límites de la percepción. O sea, escuchar, simplemente escuchar. Es decir, el oído y el sentido del oído, yo creo que nuestra sociedad está aplastado, casi muerto, como el olfato, ¿no? Es decir, ha sido desplazado por lo visual. Que me disculpen las compañeras de artes visuales, pero realmente lo visual ha desplazado a lo sonoro de una manera contundente, ¿no? Yo creo que para alguien que está en el mundo de la escucha esto es clarísimo, ¿no? Y creo que una de las tareas desde aquí, digamos, es tratar de que la gente escuche, dicho así simplemente, escuche lo que viene de afuera y lo que viene de adentro, ¿no? Creo que esos son 2 pilares importantes.
Y ahora, digamos, volviendo un poco la línea del tiempo atrás, me gustaría que nos comentes un poco respecto, digamos, a la experiencia que vos tuviste y que cita acá Violeta Heinze de Gainza en el libro de Pedagogía Musical, esa experiencia que vos hiciste en el año 1971, Sí. Respecto, bueno, justamente de la educación musical y cuáles eran, digamos, tus propuestas o... Claro. Bueno, ahí yo creo que mis propuestas eran... yo entré en la Universidad de Tucumán, como les dije, con planteos también de una enseñanza mucho más elástica, más flexible. Estamos hablando de esa misma época, 71. Yo venía de hacer un trabajo, porque tenía que seguir comiendo todos los días, con grupos de adolescentes, sobre todo, en una tarea que yo en ese momento no me parecía que estaba haciendo nada fundamental. Bueno, tal vez por eso haya sido importante, ¿no? Así que me acuerdo ahora de algo interesante que dice una famosa bailarina que se llamaba Margot Fontaine. Uno tiene que pensar que lo que está haciendo tiene la máxima importancia, pero uno no tiene que pensar ni creer que uno es importante. Entonces yo creo que el asunto pasa por ahí, ¿no? A veces las cosas más importantes se hacen, se piensan y se componen sin darse cuenta uno de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, esta es otra temática realmente muy, muy crucial porque, en fin, la cultura, naturaleza, una serie de cuestiones que ahora no voy a entrar a analizar. Entonces, ¿yo qué hacía con estos grupos de jóvenes que yo tenía? Ahora necesariamente voy más para atrás. Yo tuve como profesor a Guillermo Gretzer, que por cierto fue profesor acá, en esta facultad, ¿no? Extraña otra vez el azar, ¿no? Cuando yo fui a estudiar con Gretzer tenía 16, 17 años, cuando dejé de ir al conservatorio porque le dije a mi madre y a mi padre, miren, yo esto la verdad que no lo aguanto más, necesito ir escuché una música por radio, había escuchado Schoenberg, y yo veía que en el conservatorio a mí no me enseñaban esa música. Iba la profesora y me decía, no, pero eso no es música, es una porquería. Y yo decía, ¿cómo? El libro de Paz dice que esto es extraordinario, que es genial. Voy a Viena, no hay obra de Schoenberg. Voy al conservatorio y me dicen que es una porquería. ¿No? En un mundo un poco confuso para mí, para un chico de 16, 17, 18 años. Entonces, en el año 71, yo tenía 26, 27 años, empecé a hacer este trabajo con los adolescentes y yo veía que la carencia fundamental estaba no solamente en esta dicotomía que existía para nosotros en que lo atonal era pecaminoso, satánico, etcétera, un desastre, era el ruido, sino que además había un problema con el ritmo. Gretzer, cuando yo fui a estudiar con él, lo primero que me dijo fue, con su acento, me dijo, era austríaco, ¿no? Curiosamente, Gretzer me dijo, vaya, cómprese un pandero, me dijo. Pandero, yo vengo a estudiar composición y este hombre me dice que me vaya a comprar un pandero, que era un parchecito de 30 centímetros. Y me empezó a dar ejercicios rítmicos, me mandó a comprar otro libro que para mí fue fundamental y que todavía lo es, que es El adiestramiento elemental para músicos de Hindemith, que es un libro que yo todavía hoy recomiendo. Dificilísimo libro para hacerlo uno solo porque requiere concentración, que es lo que hoy falta mucho, ¿no? Es decir, la gente joven no se puede concentrar más de 5 minutos en algo, ¿no? Hace zapping con la realidad, con las pantallas, con lo que sea, ¿no? Entonces, Gretzer me empezó a hacer trabajar ritmo, duración. ¿Cuánto duran las cosas? Es otra gran pregunta que yo hago en las clases. Respecto a la forma también, a la macroforma, en el tiempo largo y en el tiempo corto. Células rítmicas, cuánto duran las cosas, lo más chico y lo más grande. Todo empieza y todo termina. Y ahí uno se pone un poquito más oscuro, claro, ¿no? Y es muy difícil, ahí viene un problema grave de la enseñanza de la composición para un muchacho de 18, 19, 20 años, como lo hubiera sido para mí, entender que cuando uno dice, esto se acabó, pone la doble barra, se terminó la obra, se acabó. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Schoenberg, lo dijo Bartók, Bach, ¿quién lo dijo? No, lo digo yo. Yo soy el amo y señor de este pedazo mío de mi cuerpo, que en lugar de ser un brazo se llama pieza para flauta y clarinete. Y yo digo, acá se terminó. Da mucho miedo eso, un miedo espantoso. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con esto de la educación musical. Entonces la propuesta... sí, no terminé, perdóname. Entonces yo se me ocurrió algo, tuve una idea que fue, yo miraba mucha literatura de música africana.
Entonces había un libro muy interesante de un musicólogo que había ido al África y que transcribía la rítmica del África. Entonces transcribía los ritmos africanos, o a veces hacía simples fotocopias de este libro de A.M. Jones, y formaba en los grupos estructuras polirrítmicas, con instrumentos caseros, inventados, o con cacerolas. Yo tocaba cacerolas, si me permiten la interpolación. Mi vocación musical se manifestó cuando yo tenía tal vez 12, 13 años. Había por radio los domingos lo que se llamaba bailables. Entonces era más o menos, empezaba a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, música en vivo en los auditorios de las radios de Buenos Aires. Jazz, sobre todo jazz, de todo tipo. Y yo estaba desesperado por tratar de incorporarme a eso que escuchaba por las radios, y entonces con las cacerolas que había en mi casa, las golpeaba y armaba una especie de set de percusión y acompañaba lo que escuchaba, porque era una especie de karaoke súper primitivo, ¿no? El problema ahí eran los vecinos, desde luego, a las 2, 3 de la tarde, un chico que golpeaba cosas era muy problemático, ¿no? Y ahí, bueno, empezaron una serie de conflictos. Bueno, pero, en fin, creo que ya contesté la cuestión de la rítmica africana en cuanto a la riqueza rítmica y la polirritmia, los valores, los compases compuestos. La música africana, bueno, tiene una característica que debe ser transcripta en 12/8 porque si no es imposible de escribir, por las subdivisiones, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, yo me basé en eso, y eso era un descubrimiento en ese momento. ¿Por qué? Violeta Gainza me nombra a mí y a otros compositores que empezamos a hacer esto porque fue un momento de ruptura con toda una enseñanza de solfeo en la que yo me había formado, que venía del solfeo leído y cantado, que se llamaba el solfeo de 7 claves, que tenía alguna ventaja, y otras cosas muy torturantes, pero quiero aclararlo y subrayar. Yo no iba en busca de la facilidad, iba en busca de otra complejidad. No iba en busca de la facilidad. Porque yo dijese, no, pero esto es dificilísimo, vamos a buscar algo más alegre, más entretenido, más divertido. No, esa no era mi intención. Mi intención era salir un poco de la cuadratura esa y de la rigidez de un aprendizaje de alturas y duraciones que venía concretamente de Francia. Es decir, había una búsqueda para ampliar el horizonte sonoro. Totalmente. O sea, te estaba sonando otra cosa. Totalmente. Ya acá muchos conocíamos Xenakis, conocíamos lo que estaba pasando en otros lados. Fue un momento de una efervescencia extraordinaria. ¿Y cómo era la respuesta de los alumnos? O sea, muy buena. ¿se entusiasmaban? Sí, mucho entusiasmo, porque, bueno, primero les parecía, por supuesto, como siempre ante lo nuevo, les parecía una cosa muy extraña, muy extravagante, pero después había entendían cuál era el propósito de hacer eso tan dificultoso, porque era difícil. Y digamos, a la luz de los años, ¿cómo lo ves, digamos, en la actualidad, digamos? ¿O qué podrías decir respecto de, por ejemplo, a una educación más general, no una formación específica musical? ¿Cómo se podría trabajar con chicos, no sé, o en primaria o en secundaria? Lo voy a resumir en pocas palabras porque es un problema complejo. Yo creo que todavía hoy seguimos insistiendo casi exclusivamente en las alturas. No es que yo como compositor cuando compongo no digo, me da lo mismo poner un do o un do sostenido. A mí no me da lo mismo, en absoluto. Pero digo, antes o simultáneamente con eso, en un nivel igual de importancia, yo estoy pensando en texturas, en timbres, en estratos, en formas, en la macroforma, en muchas otras cosas. Se sigue enseñando, y yo lo noto acá en la facultad, después de tantos años de estar aquí, en los alumnos. Bueno, a mí me han preguntado varias veces, sin ningún cambio en los resultados, ¿no? ¿Qué veía yo en las carencias de los alumnos, ¿no? Y el problema siempre es una cuestión rítmica y formal, ¿no? Lo formal, es el amigo del auditorio. Lo formal es consiste en la dificultad para imaginar el futuro.
Las artes del tiempo, evidentemente, el problema que tienen, como puede tener un autor dramático, un dramaturgo, es el relato, es decir, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo van a entrar en conflicto los personajes? ¿Cómo esta situación se va a resolver de alguna manera? ¿No se va a resolver? ¿Va a haber un conflicto? ¿No lo va a haber? ¿Cómo va a ser ese conflicto? Bueno, eso trasladado a los sonidos es un problema enorme. Y digamos, ya yendo como de alguna manera estamos hablando prácticamente de la composición, en un artículo que vos escribiste habías dicho justamente que bueno, la composición se parece a hacer un viaje o un recorrido, no se sabe si los materiales se acercan a uno o al revés, si es uno el que decide ir hacia ellos. ¿Podrías un poco también centrarte digamos, en el acto compositivo y cuáles son las preguntas que te llevan a componer, por ejemplo, ¿no? De alguna manera estás... Sí. Acá yo me quisiera hacer un pequeño comentario sobre la fantasía de los no músicos y de los no compositores. No músicos quiero decir, a veces, muchas veces, también los intérpretes, que no tienen a veces la menor ni la más remota idea de cómo funciona la cabeza de un compositor, ¿no? Esto es un problema central en la práctica de la música, central, que yo lo protagonizo, soy un protagonista de este problema hasta el día de hoy, y seguramente lo voy a seguir siendo mañana. Un compositor, en la mayor parte de los casos, en la mayoría de los casos, no se plantea ideas antes de componer que no sean sonoras. Así como un pintor, en principio, no se plantea, perdónenme si estoy equivocado, los pertenecientes a las artes visuales. Voy a tratar de mejorar el estatus de la humanidad a través de la descripción del sufrimiento. Puede ser que lo piense, pero en el momento que está frente a la tela, ahora voy a volver al compositor para no meter la pata, en el momento que el compositor está con el papel y tomó la decisión de decir voy a componer una obra para orquesta, por ejemplo, para orquesta sinfónica, está pensando, lo primero que se le aparece es la historia suya, su historia auditiva. ¿Qué conoce él de la música sinfónica? ¿Qué conoce? Conoce poco, conoce mucho. ¿Qué conoce del repertorio? Por eso lo que yo encuentro hoy, pequeño desvío, es una carencia extraordinaria y fatal de conocimiento del repertorio. Conocimiento del repertorio. Quiere decir, es como si un pintor no hubiera visto nunca pintura, o un literato no hubiera nunca leído nada. Eso me parece gravísimo, gravísimo. ¿Qué quiere decir gravísimo? Quiere decir que me parece a mí un agujero en la posibilidad de hacer cosas hoy, por lo menos aquí, ¿no? Pero creo que es en todo el planeta. Yo pienso en las familias de la orquesta, si voy a tener 3 clarinetes, si voy a tener 4, si hay una ejecución posible, cómo va a ser el nivel de ejecución de esa orquesta, si va a ser mejor o peor, si conozco al director, si lo conozco y digo, a este hombre no le interesa la música que no sea Beethoven o Tchaikovsky, digo, vamos mal. Si es alguien que conoce algo más que Beethoven y Tchaikovsky, digo, vamos bien. Todo eso pienso yo antes. Pienso en qué sala se va a ejecutar, si va a haber condiciones acústicas favorables o desfavorables. Todo eso se me cruza por la cabeza. Incluso, bueno, en el caso, obviamente, de los encargos, en la duración, ¿no? Te dicen... Ah, bueno, sí. La duración, bueno, otra vez volvemos a cuánto duran las cosas, ¿no? Es decir, cuando algún organismo, alguna persona, algún mecenas encarga una obra, una de las primeras, si no la primera cosa que dice es duración 3 minutos, 5 minutos. Va a ser un concierto para canto y piano. Va a haber 20 obras. Vamos a los números, a lo que es tangible. No puede venir a mí a decirme que sea buena la obra, ¿eh? No puede decirme eso. Porque va de suyo, porque se entiende que yo voy a poner lo mejor de mí. Pero hay un factor sorpresa acá, que es el riesgo que toma el mecenas o el organismo que hace un encargo. Hacer un encargo quiere decir, en este mundo, pagar para que uno entregue algo a cambio, ¿eh? Como en la época del siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Pagar, digo. Entonces,
¿En base a qué uno paga? Acá interviene el tiempo otra vez. Paga en base a lo que conoce, a lo que ya pasó. Schoenberg dice que no se puede enseñar composición si no es mostrando lo que hicieron otros antes. Yo creo en eso. Porque no se puede enseñar a imaginar. Yo no puedo enseñarle a imaginar. Sería terriblemente pretencioso, arrogante e irreal. Yo puedo decirle, fíjate cómo hizo fulano, Mengano, Ligeti, Varese, quien fuera, Weber, no sé. Conocer esto te puede servir. El maestro es un pornógrafo. Es alguien que muestra. Sí. Está lindo esto, ¿no? Dice. Y alguien del otro lado puede decir, no, a mí no me gusta, es una porquería, o no es interesante. A mí una vez un alumno, estábamos analizando a Weber justamente, y cuando terminamos el análisis, yo le pregunté, le dije, ¿entendiste? Me dijo, ¿sabés lo que pasa? Para mí la música es otra cosa. Perfecto. Para él la música era otra cosa. Y sobre eso no hay discusión posible, porque ya entramos en el plano de las creencias. En un plano ontológico, filosófico, podemos discutir las creencias. Todo se puede discutir. Ahora, yo creo que la enseñanza de la composición, cuando entra en el terreno de las creencias, es un terreno muy pantanoso, muy pantanoso. Yo puedo decir, pero esto ya se hizo en 1965. Eso pasa mucho hoy, ¿no? Es decir, lo que los alumnos quieren, les parece que están rompiendo el mundo y el universo y transgrediendo todo. Y vienen con algo y yo les digo, no, pero si esto lo hizo Yoko Ono en 1963. Ya una chelista tocó desnuda en Nueva York en 1962, en la Quinta Avenida. No. Y así la lista es interminable, por supuesto, ¿no? Entonces, el problema, si hay una idea, voy a romper todo, empezamos mal. Empezamos pensando si voy a usar un clarinete, cómo es el clarinete, cómo son los registros del clarinete, cómo son los registros de la trompeta, que es un registro común, y que hay algunas notas en la trompeta que no pueden ser hechas por el clarinete, o sí, y que en el clarinete hay notas que no se pueden hacer en la trompeta. Ese es un punto de partida constructivo para componer. Y de acuerdo, digamos, a lo largo de tus obras, yo recuerdo que vos me habías mencionado que, bueno, que un compositor siempre tiene determinadas obsesiones o determinados lugares comunes a lo largo de su producción. ¿Cuáles son aquellos problemas o preocupaciones que vos advertís? Las que a veces, incluso, bueno, uno advierte conscientemente, hay otras cosas que ni de su propia obra las conoce, ¿no es así? Aquellas cosas que tienen una constante a lo largo de tu producción. Es una pregunta muy difícil para responder, muy difícil. Yo creo que eso yo lo podría hacer convirtiéndome en otro. O sea, hay una tarea consciente o inconsciente que hace el compositor, que es tomar distancia de lo que hace. Dejar lo que hizo hoy, ir al día siguiente o a la semana siguiente y decir, este era yo hace una semana. Hoy ya no soy otro, porque anteayer se murió mi hermana, porque hubo una tormenta, porque la temperatura bajó 30 grados y porque me doblé el pie. Ahora me duele algo. La semana pasada yo escribí esto porque no me dolía nada. Vuelve atrás, lo corrige o no, o lo deja como testimonio de ese ser al que no le dolía nada ni le había pasado nada una semana antes. Esto lo hablaba con un amigo ayer que es crítico, que me decía, no, porque vos acá hiciste esto, hiciste lo otro. Y yo me asombraba extraordinariamente y le digo, fulano, me da miedo lo que estás diciendo. Me da miedo porque me estás desnudando.